Vehículos militares blindados, un numeroso grupo de soldados, era lo que se veía en un desplazamiento inusual, en realidad, que rodeaban y embestían las puertas del Palacio de Gobierno de Bolivia en La Paz. Es lo que ocurrió desde ayer, es lo que suscitó diversas reacciones, por supuesto, no solo en Bolivia, sino desde otros países, sobre todo en Sudamérica, y lo que el presidente Luis Arce ha calificado y ha considerado un golpe de Estado, y que lo llevó, por supuesto, a una serie de cambios en el grupo militar y de defensa en su país. Vamos a conversar de ello en breve. Bienvenidos a esta segunda hora informativa. Carlos Villarreal y Joana Castro, los vamos a acompañar hasta las 8 en punto, aquí en la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Joana? Buenos días, amigos. Bienvenidos a los que se unen a RPP, la voz de todo el Perú. Ya estamos, por supuesto, en nuestra plataforma de televisión. Y vamos a conversar de inmediato, señores, con el diputado boliviano José Manuel Ormaechea, a quien le agradecemos por esta gentileza de brindarnos unos minutos desde La Paz. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, estimados. Un saludo para todo el Perú, desde La Paz, Bolivia. Y bueno, atento a todas sus preguntas sobre el día de ayer y lo que realmente ha acontecido aquí en Bolivia, que habría parecido en primera instancia como un golpe de Estado, cuando en realidad al final nos dimos cuenta todos que era un montaje y un autogolpe que se habría dado a él mismo, el presidente Luis Arce Catacora. Les voy a ir explicando en la medida en la que se vaya desenvolviendo la entrevista. ¿Por qué usted considera o por qué se estima justamente que esto ha sido todo un montaje preparado por el presidente de Bolivia? Es una hipótesis que ya, por supuesto, habíamos leído en algunos medios de comunicación con declaraciones, inclusive del propio ex jefe militar, ¿no?, que encabezó este movimiento irregular de tropas en territorio boliviano. Pero, ¿cuáles son los argumentos por los cuales usted se basa para decir que esto ha sido un montaje preparado por el propio presidente para levantar su popularidad? Bueno, todos sabemos que el general Zúñiga es afín al movimiento al socialismo, al MAS, ¿no? El partido actual de gobierno. Pero no olvidemos que el MAS está dividido en dos, en el edismo y en el arcismo, la facción de Evo Morales y la facción de Luis Arce Catacora, por lo que nadie en su momento sabía si esta acción militar era en complot con Evo o en complot con Arce o una acción individual. Pero como fuere, ¿no? Todos los parlamentarios estábamos dispuestos a llegar a la Plaza Murillo, a la plaza principal, para defender el edificio legislativo, para que los militares no se tomen el Congreso, ¿no es verdad? Pero ahí, cuando estábamos justo llegando a la Plaza Murillo para defender el Parlamento, quedó un poco más claro que fue un autogolpe perpetrado por Arce, sobre todo cuando Zúñiga dijo que reconocía a Arce, reconocía como presidente a Luis Arce Catacora, pero que todo este supuesto golpe solo era para pedirle el cambio de algunos ministros. Sí. Es decir, una tontería absoluta, ¿no es verdad? ¿En qué lugar del planeta Tierra se hace un golpe de Estado, ¿no? Se confabula un golpe de Estado para pedirle el cambio de 2 o 3 ministros a un presidente? Es una tontería, no tiene razón de ser eso, ¿no? Y después, cuando Zúñiga fue aprehendido, claramente confiesa ante los medios de comunicación, antes de ser encarcelado, que Arce le instruyó a hacer un autogolpe para que el gobierno pueda victimizarse, ¿no es verdad? Entonces, no hay que perder de vista también que yo he denunciado como diputado hace una semana atrás la llegada de 80 militares venezolanos irregularmente a Bolivia, la semana pasada, ¿ya? Más que seguro que han llegado para ayudar a armar todo esto, y es un libreto venezolano lo que estamos viviendo, no hay ninguna duda sobre ello. Esto último, por ejemplo, que es un libreto venezolano, ¿bajo qué tipo de argumentos? Porque ha quedado incluso muy marcada esta imagen del presidente Arce encarando a Zúñiga, que le dice incluso: yo soy su capitán y le ordeno que repliegue a sus soldados, en una acción que, digamos, estaba prácticamente dentro de lo normal para que se despeje la zona y para que se vuelva a tomar el control.
Bueno, pero en ningún golpe de Estado, pues, el golpista encara al presidente y el presidente le dice, le ordeno que repliegue a las tropas y deje de acuartelar al ejército boliviano, y el golpista le diga es su orden, mi capitán general de las Fuerzas Armadas, se da la vuelta y se vaya. Eso no pasa. Eso no ocurre. Si hubiera sido un golpe de Estado real, lo hubiera detenido directamente a Luis Arce Catacora, ¿no? Y que hubiera entrado y se hubiera tomado el Palacio Quemado y la Casa del Pueblo. El Palacio Quemado es el Palacio del Gobierno. Orquestado por Venezuela, ¿debido a qué? Porque ya tenemos experiencia en esto. El año 2023 también han llegado 65 militares venezolanos. También la exministra, bueno, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, denunció a 700 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que habrían ingresado a nuestro país y que han sido comprobados después por un comunicado de la Embajada de Irán en Bolivia, que no habían sido 700 según ellos, sino 200, pero comprueban. Hay un tema de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas a través de una unidad que se llama la Escuela Antiimperialista, ¿no es verdad? Que donde invitan a venezolanos, a iraníes, a fuerzas de varios países como Nicaragua y Cuba para adoctrinar a las Fuerzas Armadas. Y este libreto ya lo hemos visto cuando han intentado con Hugo Chávez el año 2002 hacer lo mismo en Venezuela. Diputado, pero a nivel de la opinión pública, de acuerdo a la hipótesis que usted sostiene, ¿no? En el sentido de que esto ha sido algo orquestado por Arce, ante la opinión pública, después de toda esta situación, ¿cómo ha quedado el presidente? ¿Cree usted que efectivamente logró ese objetivo de, bueno, levantar su popularidad, verse mejor por la crisis política y económica? Y además, ¿usted cree que Arce ha tenido algún trabajo en componenda con el propio Evo Morales para orquestar esto? No, lo segundo, estoy seguro que no fue así, que no ha habido ningún tipo de concomitancia con Evo Morales, porque son dos facciones absolutamente rivales que no se quieren, y es más, Luis Arce está haciendo todo lo posible para tratar de detener inclusive a Evo Morales en algún momento. Entonces, no va por ahí, ¿no? Ha sido un complot urdido simplemente por la facción arcista, pero no ha logrado su objetivo en el sentido de que la gente le crea. Es más, uno lee la opinión pública dentro de Bolivia y absolutamente nadie le cree que haya sido un intento de golpe de Estado. Es decir, realmente si uno hace en un par de semanas algún sondeo, algún estudio de opinión pública, claramente va a salir que la gigantesca mayoría del pueblo boliviano cree que esto no ha sido un golpe de Estado, sino una puesta en escena, ¿no? Y diputado, más allá también del ánimo de la ciudadanía, el ánimo del legislativo, ¿se está hablando o considerando algún tipo de comisión para hacer la investigación de lo sucedido? Lo que a nosotros nos atemoriza realmente, porque la mayoría de la Asamblea Legislativa del Parlamento no está con Luis Arce, estamos en contra de Luis Arce. Entre la facción evista y las dos bancadas de oposición, es decir, Comunidad Ciudadana a la cabeza del expresidente Carlos Mesa y Creemos a la cabeza del gobernador secuestrado y encarcelado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ¿no? La mayoría está en contra dentro de la Asamblea de Luis Arce Catacora. Lo que nos atemoriza a nosotros y lo que tenemos que denunciar ante la comunidad internacional es que con esta excusa intente, por ejemplo, cerrar el Parlamento, como hizo Fujimori en su momento en el Perú. Intente cerrar el Parlamento en Bolivia, Luis Arce Catacora, ¿no? Arrogarse poderes especiales, por ejemplo, y evitar que se produzca la elección del próximo año, del año 2025, donde sabe perfectamente que no va a ganar, porque todas las encuestas dicen que es el presidente menos popular de toda Latinoamérica, salvo Dina Boluarte, que es un poco menos popular que Luis Arce Catacora. Son los dos presidentes más impopulares de todo el continente. Por tanto, sabe que no va a ganar y, por tanto, quiere dilatar el tema de las elecciones, y puede que esta sea una excusa para hacerlo. Muy bien. Diputado José Manuel Ormachea, ha sido usted muy amable en atendernos aquí esta mañana y esperamos pues progreso en vuestro país. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Saludos. Una comunicación desde La Paz, Bolivia, con el diputado Juan Manuel Ormachea.
Señores, 6:17, vamos de inmediato con los anunciantes y estamos de vuelta con más información en RPP, la voz de todo el Perú y la rotativa del aire.